Amigos, amigas, ¿cómo están? Nuevo video del Cajón Retro. Esta vez la tan afamada Comic Con ha llegado a mi ciudad, así que estamos en la ciudad de Tampa para visitar esta convención increíble que no necesita mucha introducción. Lo único que puedo decirles es que son 3 pisos cargados de juguetes, videojuegos, cómics, anime, cosplay y encima la lista de invitados, de estrellas, interminable. Pero nos vamos a encontrar con estrellas de Star Wars, con estrellas de Terminator, nos vamos a encontrar con estrellas de la Guerra de las Galaxias. No sé si ustedes, yo estoy súper emocionado por entrar acá y que ustedes lo vean conmigo, así que el resto ya se lo saben, acompáñenme. Amigos, esto es gigante, no sé ni por dónde empezar. Así que arranquemos por acá. Este stand se dedica únicamente a hacer customs de Mandalorian o similares, ¿no? De la saga. Y la verdad que pasás caminando y no podés no prestar atención a lo que tienen. La línea que tienen acá es increíble. Y miremos un poquito los precios, ¿no? Para los que conozcan Mandalorian, la saga de Star Wars. Este casco de Mandalorian, $380. Este otro de Predator vale $600. No sé por qué será la diferencia de precio, pero mirá el nivel de detalle. Para los que se toman en serio el tema del cosplay, esto es una brutalidad y no sé si con la cámara se ve, hay un grupo de cosplayers haciendo de Mandalorian, estoy seguro que ellos tienen algo que ver con este stand o serán clientes de repente. Ya me puse mi uniforme, estoy en mi lugar de trabajo, miren lo que tengo acá. Estamos en Blockbuster, volvimos a los 90, viejo. Basta de Netflix, basta de streaming, se terminó mirar por internet, vamos a alquilar películas. Este lugar ofrece la experiencia de volver a caminar por adentro de un videoclub, una maravilla que espero que mis amigos mirando este video lo aprecien. Así que tengo mi chaleco, mi hija tiene su pequeño chaleco de Blockbuster, también la camarógrafa estrella, así que vamos a ingresar. Amigos, estamos con Jesse, nuestro guía en este Blockbuster. Thank you so much for joining us. We are from Argentina, but live here in the US and living the experience of back in the 90s. This Blockbuster, tell us, what is this about? Yes, sir. Welcome to the Blockbuster experience. So me and my team, we traveled all across the country and we gathered memorabilia from original Blockbusters. So we got our original desk here that we collected from Kentucky. Oh, wow. So around 2011, when that store closed down, he turned the key, but he left the air conditioner on for us. So we were able to have almost a pristine desk. Man, that's awesome. It's very awesome. So we collected the coming attraction sign from a store in Georgia that was not as well taken care of. Okay. But we still were able to save that piece of history. We have in the back wall, we have the largest sign that they made from Texas, and then all the other shelves and stuff. So we have about 10 to 5,000 movies that we are renting with no late fees. Well, I like that offer. But tell me, I assume you're not selling the movies you have here, right? We are selling the movies. Oh, for real? $5, no late fees. Wow, and So- these are original Blockbuster movies with the some of Blockbuster them. tag. Okay. So there are a few, so it's a little bit of a treasure hunt. That's so pretty we're just trying to awesome. keep the experience alive, so we do have to source them from other places. Pretty awesome. But sprinkled in there are some real gems that have original Blockbuster cases that if you open them up, it's printed on the inside. So definitely have fun Excellent. looking for those. Brother, thank you so much for the sharing the story, the introduction, and we will get a walkthrough. Yes. All right? Have fun, Amen. enjoy. Thank you so much. Thank you. Che, mira, arranquemos entonces. En este rinconcito acá vamos a recapitular un poquito lo que nos contaba recién Jesse, ¿no? El escritorio que tienen acá de Blockbuster no es una réplica, es un escritorio real ellos recuperaron en otra ciudad hace años. Lo mismo que los letreros que tienen de Blockbuster son también originales. Alguna de las vitrinas donde están las películas también es original. Así que acá hay algunas piezas históricas, sinceramente. Creo que Blockbuster estuvo en todo el mundo, ¿no? Nosotros por ahí en países de América del Sur, yo soy de Argentina, teníamos videoclubs que no necesariamente eran una cadena como Blockbuster, ¿no? Sino que era una familia que se abría su videoclub y ya. Esto es la mejor representación que creo que podemos encontrar
hoy en 2024 de lo que fue para algunos de nosotros esta maravilla, ¿no? Que alquilábamos películas, videojuegos, videocaseteras. Así que bueno, acá están reproduciendo El mundo de Wayne. Peliculón. Pero vamos a lo fuerte, vamos a dar una vuelta por acá, venir. Vamos a ver las películas. Mirá, acá está la sección jueguitos. Para los que no sepan, las nuevas generaciones, si están viendo esto, tanto las películas, DVD, VHS, jueguitos, caseteras, te las alquilaban. No creo que en esa época se vendían, me parece que solo se alquilaban, me parece. En este caso no las alquilan, como nos explicaba el buen Jesse, pero sí venden. Entonces fíjate, acá tenemos juegos de Sega, tenemos juegos de Super Nintendo, acá tenemos más Sega Genesis, juegos de PlayStation, $1. ¡Wow! $1 y hasta tiene su manual, mirá. ¿Será el precio real $1? Eso sí que está barato. Me parece que el negocio por ahí más... El negocio de ellos creo que es un poco más el tema de la entrada, ¿no? Porque sí tenés que pagar una entrada para venir acá. En este caso creo que fue de $10, de 8 o $10 por persona. A los chiquitos no les cobran. Entonces me parece que por ahí, por eso las cosas pueden estar un poquito más baratas. Porque un juego de PlayStation a $1 está baratito. Mirá, tienen de Xbox 360. A ver qué más. Oh, también de PlayStation 2. Mirá. Y este juego no tiene precio, pero veo que los otros están $3. Así que capaz que valga lo mismo. No parece nada caro. Acá hay otro de PlayStation 2, el Medal of Honor de PlayStation 2. Vamos a mirar un poco la sección películas. Vamos a mentalizarnos. Es, no sé, viernes a la tarde. Y decís, che, vamos al videoclub a alquilar una película que sabes que la tenés por 2 días con el valor del alquiler en esos años. Te dejaban tenerla todo el fin de semana o 48 horas. Entonces venías acá y la realidad es que era así. Entrabas al videoclub, ibas pasillito por pasillito mirando a ver qué te gustaba o elegías por género si querías. Arriba, acá no lo sabe, pero antes había unos carteles que decían, bueno, acá está el género comedia, el género acción, drama. Vos ibas a lo que te gusta. En este caso, mirá qué pedazo de maravilla de película, Enemigo Mío. Louis Gossett Jr. En la película de Wolfgang Petersen. Enemigo Mío. Un peliculón. Camarógrafa estrella, ¿viste la película Enemigo Mío? No. El primer fail en cuanto a cine, listo. Anotámelo ahí en la pantalla, Primer fail, número 1. Bueno, las películas se pueden comprar por $5, nos explicaba recién. Esta es una excelente peli. Yo la tengo en Laserdisc y también en VHS. Sí, ok, a ver qué más hay. Oh, mira. ¿Te acordás de la película The Dark Crystal? El cristal, creo que era el cristal negro en español. A wondrous civilization. Where good and evil struggle to possess. ¿Te acordás de esta película? ¿Te tenés que acordar de estos gnomos o duendes? ¿Me hablas a mí? Sí, que te estoy hablando a vos. ¿Cómo con quién no voy a estar hablando? El segundo, anotame el segundo fail. ¡Qué desastre! You want to stock ourselves up there? Yeah, sure. Thanks. Porque I'm an employee, I mean, you don't have to ask. Yeah, just give me the directions and I get it. El empleado del mes voy a hacer de Blockbuster, Mars Attack. Y, che, ¿sabes qué? Algo que quiero ver, vamos a hacerlo acá con esta peli. La película es original, como verás. Lo que no tiene es el cartelito de Blockbuster, que muchas de las películas lo tenían. Rambo 3. Camarógrafa estrella, ¿viste Rambo 3? No, dile de Rocky. Las de Rocky, claro, como es el mismo actor, metemos... Ah, si yo tengo una... Tercer fail. Te voy a dar oportunidades, porque esto está grande. Si llegamos a 7 fails, hoy cocinas vos. Ah, pará, esta es fácil, pará. Sylvester Stallone, el juez, Dredd. ¿No la viste tampoco? Ok, tenemos 4 fails, 4 fails. Dijimos 7 que te daba, te quedan 3. Rocky 2. ¿La viste? Ok, ¿cuál es Rocky 2? ¿Contra quién pelea Rocky acá? No juegues conmigo y contra la gente que está viendo este video. ¿Contra quién pelea Rocky en esta película? No la viste, sos una mentirosa. Bueno, mira, voy a ser bueno. Te la voy a dejar pasar, aunque todo el público que está viendo, me gustaría que dejen en los comentarios si confían en ella que dice que la vio o no. En esta película, Rocky le gana a Apollo Creed. Es la película en la que él realmente gana. Vamos a movernos para este sector de acá. Mirá qué buena peli, Gemelos. Esa sí la vi. Con Danny DeVito. Y sí, la viste,
porque yo te hice ver esta película. No te hagas la canchera acá, No cancheré. Ah, mira, están como organizadas por actor, porque acá había mucho Sylvester Stallone, ahora veo Schwarzenegger. Curiosamente no hay Terminator, pero fíjate que tienen... Oh, Junior también, en la que Schwarzenegger queda embarazado. Vamos a mirar un poquito más por acá. Oh, wow. Bueno, yo sé que esta la viste, película que representa mucho para mí. Yo tenía mi dogo de Burdeos, mi Brutus, que está allá arriba cuidándonos. Cuando yo vi esta película siendo chico, siempre dije, quiero tener un perro de esos cuando sea grande. Lo tuve, estuvo 9 años conmigo y con mi familia, así que siempre lindo encontrarme con esta película. Mirá esta maravilla, Dog Narinas. Esto Camarógrafa Estrella lo conocés. Dog Narinas. ¡Wow! ¡Qué nostalgia que me da esto! A ver. ¡Wow! Mirá este Dog Narinas. No, dejé mi película de enemigo mío allá. Tuve que salir corriendo porque me había olvidado mi película en uno de los estantes. Che, mirá qué bueno. Volviendo a Dog Narinas. Los que no lo vieron, Dog Narinas, se los súper recomiendo. Y los que lo vieron, ojalá que estén sintiendo un poquito de la nostalgia que estoy sintiendo yo. ¿Cómo se llamaba la chica que a él le gustaba? Patty, la chica que a él le gustaba. Y estaba su amigo, Dido, ¿no era su amigo? Que era medio como verdecito. Che, qué lindo, qué lindo. La verdad es un éxito este lugar. Vamos a ver qué más hay por aquí. El Zorro, Día de la Independencia, Con Air. Camarógrafa, ¿viste la película Con Air? Qué desastre. Qué desastre. Vamos por el quinto fail. Dos opciones. O van a dejar a bajar los suscriptores por la Camarógrafa Estrella y su poco conocimiento en cine, o van a sumarse porque esto les está causando gracia. O porque yo les doy lástima mi situación. Para mí es un disgusto. No. Bueno, acá sector DVDs, pelicular. Happy Gilmore. ¿Camarógrafa Estrella? No, Happy Gilmore la viste, ¿no? No me chamulles. Creo que sí. I'm your caddy. He's gonna be on the tour, that's... He's got the swing. He's got the drive. Ok, es el fail número 6 de la camarógrafa del desastre de Camarógrafa Estrella. Fail número 6. Te queda una, Te queda una. Y dos te las dejé pasar porque te las dejé pasar. No quiero ser malo y quiero elegir una realmente bien clásica. Hasta me animaría un poquito más nuevo para darte la oportunidad porque quiero que puedas ganar. Ah, bueno. Ya está. Esta peli sí la viste. Acá te puede ganar el amor o el odio de todos. Pará. Oh. Qué mentirosa, qué bajo que caíste. ¡Tiene el cono de la vergüenza! Es Rambo, loco, pero más clásico que esto. O sea, si muchachos viendo el video, saben que estoy tratando, no estoy eligiendo películas jodidas, no, esa es muy difícil. Rambo, loco. Cocinás vos hoy, La Camarógrafa Estrella ha perdido su... Haga todos los días. Esa parte no va a salir en el video. La Camarógrafa Estrella ha juntado sus 7 cruces, ha perdido la prueba, le toca cocinar. Otra cosa que era muy típica en Blockbuster era la caminata, el recorrido, ¿no? Cuando vos ya llegabas tipo cerca de la caja, mira, te encontrabas con esto. ¿Qué te falta para acompañar una buena película un sábado a la noche? Y te faltan los snacks. Entonces acá, con su estrategia marketinera, decían, mientras están haciendo la fila para llevarse la peli, los pochoclitos, las Oreo, los pretzels con chocolate. Yo... ¿Sabes qué era de chocolate? Cuando iba a alquilar el videoclub, me gustaba agarrar chocolate. ¿A vos qué te gustaba agarrar? ¿Chocolate y pochoclos? Amigos, mirando el video, ¿con qué acompañaban sus películas de fin de semana? Bueno, y mira, acá tenés la última línea de películas. Oh, mira... Esta también me da nostalgia, perdón, yo cada vez que miro encuentro algo. En español se llamaba Pie Pequeño. And they called him Littlefoot. Pie Pequeño en busca de lo haya encantado. Y veo otra más. Querida, encogí a los niños. ¿Y los niños? No los he visto desde esta mañana. Había encogido a los niños. ¿Intentas decirme que la máquina funciona? ¿Lo saben los chicos? Pues sí, lo saben. Eso es fantástico. No tan fantástico. ¿Por qué? Porque los he encogido. Cuando rentabas las películas, siempre te decían que por favor las rebobines. ¿Qué pasaba? Pensalo así. Vos ibas, alquilabas la película, alquilabas esa peli. No la viste nunca, obviamente. La persona anterior no la rebobinó y te la dejó en los últimos 3 minutos de película. Vos la pusiste en la casetera, pusiste play, pum. Te comiste el final de la película y te arruinó tu sábado de la noche. ¡La que me parió! ¡La que me parió!
entonces te pedían que por favor la rebobines. Estamos de nuevo en los 90 y ¿qué tenemos? El silloncito con los almohadones, las películas en VHS, acá tenemos el reproductor infaltable de los pochoclos, así que amigos, si les gustó este recorrido por Blockbuster, me dejan el like, mientras tanto yo me voy a poner a mirar una de mis películas preferidas. Bueno, más cosas nuevas, porque de eso se trata en esta convención. Hay muchas cosas que usualmente no vemos en los eventos a los que vamos. Y en este caso, máscaras. Lo que necesitas para disfrazarte. No necesariamente máscaras, porque veo también accesorios. Mirá esta parte de acá. Tenés las máscaras de los Power Rangers. Bueno, lo voy a tener yo porque se cayó. Acá tengo el escudo de Link. Si quisiera disfrazarme y jugar a Zelda. Acá arriba, mirá estas, qué buenas de Mortal Kombat. Acá tenés a Shao Kahn, tenemos Sub-Zero, acá tenemos Scorpion. La de Shao Kahn es la más que veo más carita, vale $125. Contra Sub-Zero, Scorpion, que están $40. Acá tenemos de G.I. Joe, Cobra por $150. Tenés tu casco y acá tenemos un casco de Dungeons and Dragons. Casco de Dungeons and Dragons por $100. No sé cuál es el nombre de ese personaje, pero sabemos que es de Dungeons and Dragons. Y mirá ¿viste el martillo de Thor? Dame el poder. Después tienen muchas gorras. Tenemos gorras de Luigi, gorras de Mario, gorras de Ash Ketchum. Y pasémonos acá a la vereda de enfrente. Acá seguimos con la temática disfraz, ¿no? Porque fíjate, tienen tinta de colores, pinturas para esas disfraces que se pintan la cara, máscaras de Scream. Mirá esto. Camarógrafa estrella, ¿de qué es esto? No se dan ni idea de cómo está mirando la caja para ver si encuentra una pista. A ver si algo para leer. ¿De qué es esto? Vamos, por favor, no, te juro que me pongo a llorar si no lo sabes. No lo sabe, entienden que no lo sabe. Freddy Krueger, es Freddy Krueger, un clásico de clásicos en el miedo. Martes 13, viernes 13, como quieras llamarlo. Tiene buen gusto, señora. Pesadilla en la calle 13. Creo que tenemos otra película para mirar sábado a la noche con la camarógrafa estrella para poner las cosas donde tienen que, en su lugar. Vamos a mostrar una cosa linda para salir de las cosas de miedo. Es un gizmo, pero te explico. Estas figuras tienen un nombre, yo no me lo acuerdo. Son unas figuras que se apoyan en el hombro porque como que tienen un elástico que se engancha a través del torso y la figura queda como siempre apoyada en tu hombro. Ahí vimos un poco de máscaras, gorras, disfraz. Vamos a ver qué más hay por acá. Bueno, amigos, miren el tremendo stand que hay acá. Ellos solamente fabrican y venden armas. De mentira, por supuesto. Imitaciones de nuestras armas preferidas. Mirá lo que es esto. Me dieron permiso para agarrar y mostrar a la cámara. Mirá lo que es este tremendo hacha. No sé si es de... Les tendría que preguntar de qué juego es, de qué película es. A mí me hace pensar, no sé, me siento un vikingo con esto. Brutal. Estas armas de acá están $40. Los precios van de 30, 40, 50 y son todas hechas como si fuera de... Acá le dicen foam. Creo que eso sería como una goma espuma dura. Yo lo siento más plástico, o sea, es duro. Si alguien está viendo y sabe de qué es esta arma, cuéntame, porque yo no tengo idea. Solamente digo qué buena que está, pero no sé de qué juego, de qué anime de repente. Y no quiero molestar a los vendedores porque el día está bastante ocupado. Mira esto. Che, esto me hace... No, pero es una burrada. Me hace pensar el Link de Zelda, pero esta no es la espada, el Link de Zelda. Mira lo que es. $40 vale esto. Tiene un trabajazo encima, ¿eh? La pintura es todo artesanal. Vamos a sacarla completa. Mirá qué bestia esto. Así voy a salir a caminar por el barrio, ¿eh? Así voy a ir al gimnasio. Voy a hacer las compras al supermercado, de esta manera. Voy a tirar mi espada en el cosito y voy a preguntar ¿cuánto es? ¿Cuánto dijiste? Che, quiero agarrar todo lo que hay acá. Uno más, prometo y el último, ¿eh? No es el de Poseidón, pero me siento como Poseidón, el rey de los mares. Che, muy bueno. Estos, no sé cuánto están, el precio de estos se los debo, pero han visto que no es caro, ¿no? 30, $40. Miren lo que es esto, muchachos. God of War. Me comentaba el dueño del stand que realmente lo puedes afilar y puedes usarlo para cortar cosas que se la banca, que está construido con intención de ser algo real, no solamente una decoración. Me siento Kratos. Kratos God of War. Vale $250 y por supuesto te llevas las dos. No, increíble esto. Mira, también hacen como unos revólveres
como antiguos, ¿no? Obviamente con un valor de $75. Y acá está lleno de katanas, espadas. Y estoy viendo una espada que se me están cayendo las medias. ¿Qué dijiste, estúpido? Miren esta espada. Me convierto en Leo No aquí en la convención. Miren lo que es esto. ¿Cómo se puede dejar acá? Che, no tiene precio, pero ahora se lo voy a preguntar. Haría el movimiento de Leo No para transformarme acá en este momento, pero a alguno le voy a cortar la cabeza. Así que, ¿sabes qué? Voy a guardar mi emoción acá en la funda. Impresionante. Espero que lo estén disfrutando y perdón si voy muy rápido, pero estoy viendo esto acelerado de la emoción. ¡Madura, Simpson! ¡Te ves ridículo! Bueno, empecemos a mirar un poquito de juguetes, cosa que nos gusta a todos los cajoneros. Mirá, Power Ranger Green y está firmado. Esto está firmado y certificado, $150. Este también. Me llama la atención que no lo tengan en una cajita protectora de acrílico. Este también está firmado. Oh, mirá, acá también. Ok. Acá tenemos a Kimberly con su firma. Qué bueno encontrar estas cosas firmadas acá. Y tienen varios, ¿eh? Acá hay otro más, mirá. Acá está Psycho Black con su firmita. Tienen varios Power Rangers con su firma. Y después figuras convencionales. Bueno, ahí vieron los precios. 100, 150, $160. Me gustaría encontrar el mismo ítem sin firma, aunque no lo encuentro. Hay algunos parecidos, pero chequeé la diferencia de precio. $150 con firma, $30 el muñeco estándar, ¿no? No está mal, obviamente la firma vale. Tortuga Ninja bastante estándar, $20. De hecho, buen detalle. Para hacer la Comic Con que uno esperaría, acá los precios van a ser caros. La verdad es que los precios están absolutamente a nivel, ¿no? Hasta ahora no vi algo que diga, che, la Comic Con, qué súper caro que está. Bueno, acá hay mucho Power Ranger. Este está buenísimo. Mirá, él es Goldar. Qué buena edición. Qué buena edición, $60. Mirá, Rhino Man de las Tortugas Ninja. Esta figura, ¿sabes qué? No creo que sea tan común. Yo la vi una sola vez en tantas convenciones que recorrimos. $20. ¿Quién es este camarógrafa estrella? ¿Donatello, Leonardo, Miguel Ángel o Rafael? ¿Quién es? Miguel Ángel. Muy bien, la camarógrafa estrella está aprendiendo con el correr de las convenciones. Entonces, ¿para qué te voy a tapar el nombre? ¿Quién es este? Rafael. Muy bien. Se me hace que lo leíste. No. Se me hace que lo leíste. Pero pará, ahora sí, ahora te vamos a poner una prueba. Vamos a poner una prueba buena. Los que vieron el video pasado saben que esto se lo enseñé en el video anterior. ¿Quién es este? Vivo, muy bien. La camarógrafa estrella está sorprendiendo. Igual vamos a hacer un par más de pruebas hoy, ¿eh? Pero muy bien. Vamos a mirar acá abajo. Veo mucho de Super Mario. Mirá, tenés un Mario chiquitito, $10. También tenés a Shadow, $15. Mirá, son todas figuras, pero en chiquitito. Baby, ¿quién es ella? Vamos a poner a prueba ahora a mi hija. ¿Quién es ella? ¿Cómo se llama? Princess Peach, muy bien, baby, muy bien. Tenemos la piraña de Super Mario, Honguito, impresionante. Che, están buenas estas figuras chiquititas, ¿eh? Vamos a agarrar uno más. Y tenemos al Fantasmita Boo, también de la saga de Super Mario. Mirá esta maravilla de Power Rangers, $300. Qué bueno, y porque hay varios, ¿eh? Qué tremendo que está. Mirá qué hermoso que está. $200. Brutal los robots de Power Rangers. Esperá porque acá hay más escondidos, ¿eh? $250. Uff. Qué bueno que está este Battle Megazord. Tremendo. Nunca jamás había visto esto. Son los Power Rangers con su coche. Díganme en los comentarios, ¿esto es parte de la serie? ¿Realmente yo me perdí tanto? ¿Habían estos autos en los Power Rangers? Bueno, todos tienen un valor de $40 y te dice acá qué modelo de auto es. Tommy tenía un Honda 2002 NSX. Después el Power Ranger Pink tenía un Dodge Challenger 2015. Y el Power Ranger Red tenía un Nissan GT-R 2009. No sé si eso era parte de la serie, nunca lo vi. Capaz me perdí un montón, pero bueno, se ve curioso, interesante y poco común. Muy bueno encontrarme con esta cantidad de ítems. Vamos a seguir con el próximo stand.
Mirá esta sección pósters. Son especiales por dos motivos. Los de arriba son los pósters firmados por, bueno, no voy a decir todo el cast de la película, pero acá veo 1, 2, 3, 4, 5, veo fácil 10 firmas. Mirá, de Spider-Man, $3.500. Mirá, de Star Wars, $7.000. Lo mismo, dice cast signed, da a entender que lo han firmado todos, por lo menos los principales. ¡Wow! Tremendo. Batman, $3.000. También dice que lo han firmado todos los artistas principales. Y acá Thor Ragnarok, otros $3.000. Y estos de acá abajo también son especiales porque a pesar de no tener firma, son los pósters originales de las películas. Vamos a aclarar esta parte de originales. Esto significa que este póster realmente estuvo en una sala de cine cuando la película salió en el año 1989. Lo mismo que en el que está acá de Conan, que está mirando el muchacho. Todos estos pósters no son reproducciones. Por eso digo que sí son especiales. Piezas bastante únicas. No veo el precio en ninguno de estos de abajo, pero me parece algo lindo para mostrarlo. Vamos de paso a mostrar, a ver qué más hay. Tenemos Volver al Futuro. Acá tenemos Transformers. Acá, oh, mirá el póster de E.T. Qué brutal saber que esto estuvo realmente en exposición en un cine. Eso es tremendo. Leatherface. No soy muy fan de ese tipo de películas. The Green Mile. Esta es la película de John Coffey, que se escribe como el café. Estoy cansado, jefe. Estoy cansado, jefe. Mirá. Camarógrafa estrella, ¿quién es? Muy bien. Me llegabas a decir Superwoman y me salgo acá divorciado, ¿eh? Qué clásicos, che, que tienen acá. Brutal. Mirá. Karate Kid. Qué bueno. Este es el de Karate Kid 2. Muy, muy bueno. A ver si enganchamos algún otro clásico. ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde encuentran estas cosas? Cuéntenme ustedes, ¿se encontraron alguna vez con pósters así? ¿O firmados por todo el cast de la película? ¿O estos pósters que son los originales que estuvieron en la sala de cine? Mirá, Cocodrilo Dandy. ¿Cuántos de los suscriptores del canal, cuántos cajoneros habrán visto Cocodrilo Dandy? Che, qué bueno, ¿eh? Qué bueno. ¡Oh, mirá, de los Pitufos! De la peli de los Pitufos. Muy lindos estos pósters. Espero que les gusten. Vamos a mirar qué más hay. Bueno amigos, nunca le dedicamos mucho a Star Wars, pero realmente pasando por acá se merece que hagamos un stop y mostremos. ¿De qué se trata esto? Acá venden los sables láser de la película Star Wars, pero aparte vos podés, te lo llevan un nivel más porque vos podés comprar el de tu personaje preferido. En este caso yo tengo el de Darth Vader, pero si no podés armar el tuyo a gusto. Te muestran todas las partes y vos haces tu propia combinación. Acá me pidieron que por favor no me ponga a hacer movimientos de esos tan especiales que suelo hacer yo, para no pegarle a nadie, pero sí puedo agarrarlo. Qué bárbaro que está esto, impresionante. Es liviano, pero es de metal, o sea, la calidad es bien robusta. Tiene su botoncito para prender, su botoncito para apagar. Impresionante. Voy a agarrar uno más para mostrarles. Mira, este es más cortito. Se puso serio, se puso serio. Para, lo voy a apagar y vamos a hacer eso de nuevo. Y lo voy a acercar al micrófono para que salga el audio completo. Mira, esto es así, estoy comprando, estamos haciendo algo, que esto y que lo otro. Why? Why? You wanna get me in trouble with my wife? You had the shirt on, I wanted it to bag. Yo estaba con esto todo contento y aparece esto al lado. No quiero esto, para. Vamos a aprender esta maravilla. Mira, y voy a hacerlo así. La gente alrededor mío va a decir, ¿qué está haciendo este ridículo? Pero en el video va a quedar bien. Me dicen que cuando la sacudís hace ruido también. Yo
Nah, claro, lo voy a hacer despacito, no quiero hacerme. Me dijeron que no haga boludeces y ya las estoy haciendo. Yo creo que esto tiene que estar en manos de cualquier hombre nacido en los años 80, 85 como yo. Cualquier hombre tiene que tener esto. Increíble, increíble. Y tiene un valor de $344. Pero curiosamente, si le sacás todo el dispositivo que le pone audio, vale $214. Un descuento bien interesante. Yo lo voy a considerar porque la verdad es que esto está impresionante. Espero que les haya gustado. Miren, ni siquiera lo voy a presentar. Miren lo que es esto, muchachos. Enfocá acá, enfocá lo que es esto. Mirá lo que son estas obras. Mirá lo que son estas esculturas. Impresionante. Mirá este Hulk. Mirá lo que es esto. Me voy a parar al lado yo de este Batman para que se vea lo que es esto. ¿Qué escala es? No estoy seguro. Alguno ahí en los comentarios confírmeme qué escala es este Batman. Está bien, tiene la base, ¿no? Pero qué pedazo de maravilla el nivel de detalle que tienen. Fíjate, mirá Vision. Mirá lo que es el busto de Vision, que me dicen que está hecho a escala real. O sea, si él fuera de verdad, eso es, para mí, tiene la cabeza, el pecho, así es una persona real. Mirá Black Panther. Impresionante cómo está ese Black Panther, el nivel de detalle. No, esto es definitivamente un punto de atención. Mirá este Hulk. Quiero tener todo esto en mi casa. Quiero tener todo esto en mi casa. Bueno, lo más barato acá, para que tengan idea, no sé los precios de todo, pero lo más barato acá son $1000. De ahí para arriba. No, esto es... Necesito llevarme la mesa entera a mi casa. Qué locura, qué hermoso. ¿Qué piensan ustedes? Primera vez que en el canal nos encontramos con esto. Hemos visto esculturas muy buenas, pero esto creo que está un puntito arriba, ¿no? Mostrá ese Iron Man pegándole al escudo del Capitán América, que está bárbaro. Qué bárbaro, qué bárbaro. Mirá lo que es este Thor. Acércate más, mandale que se vean los detalles de la cara de la estatua, porque no tiene desperdicio. Es muy hermoso lo que hay en este stand. Quiero volver a este Hulk. Agarrá los hombros, las venas, la cara, cómo está hecha. Y voy a poner como referencia mi mano al lado, como para que tengan una idea. Ahí está mi mano al lado y pueden tener una referencia del tamaño. Qué locura, hermoso todo esto. Si tuviera que elegir una sola para llevarme, no sé. ¿Saben con cuál me quedaría? Me parece que me quedaría... Mira, estoy entre Vision y la armadura de Iron Man acá. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Creo que iría con Vision, encararle la cara de nuevo, porque los detalles de la cara es impresionante. Son impresionantes los detalles de la cara. Ponele un poquito de costado para que se vean también, se vea el perfil que tiene. ¡Qué locura! Impresionante lo que hay acá. Como diría mi yo súper emocionado, esto es de otro planeta, amigos, de otro planeta. Bueno, amigos, en este lugar, si se fijan, hay una camioneta, esta combi que está gigante acá al lado mío, y cajas. ¿De qué se trata? Son, como acá se le dice, Mystery Box. La cosa es que vos no sabes lo que hay adentro, solo te dice el precio y de qué se trata lo que hay adentro. Por ejemplo, en este caso, princesas de Disney, $20. Lo que te garantiza es que la figura que hay adentro, o las cosas que hay adentro, equivalen potencialmente a $10 o $15 más caro que estos 20. Está lleno, vamos a mirar un poquito de lo que hay. Hay de Simpsons, hay de Naruto, hay de Mario, Wall-E, la película de Disney, Princesas de Disney, McDonald's, Gremlins, la película. Allá enfrente, mira, acá hay de los Goonies, cosas de Disney. Mira, vení porque acá hay cajas más grandes todavía. Mirá, vamos a mirar estas que hay acá y veo que allá tienen una especial caja de Minecraft. Estas que valen $100,
Evidentemente tienen algo más valioso. Items de Thor. De los 90s. Esto dice cajón retro. De acá adentro estoy escuchando cajón retro. Pero digo eso y de repente veo esto de acá. Como yo, saben que He-Man para mí es poca cosa. Miren lo que hay acá. Un Mystery Box de Masters of the Universe. ¡Cajón retro! Bueno, la camarógrafa estrella se compró una caja de Disney. Vamos a ver, de Disney Princess. A ver qué se lleva a casa. A ver si se lleva algo sorprendentemente bueno o si hemos sido embaucados. ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es eso? A ver. Lo vas a mostrar. Ok, entonces por $20, aritos, cadenas de Disney. Y tu princesa preferida, ella es súper fanática de Belle y tiene una correa para las llaves. Ahí está, camarógrafa estrella, tiene su regalo de princesas de Disney. Ahora me toca a mí y yo me agarré una caja de, por supuesto, Masters of the Universe. Vamos a ver si si me he ganado un nuevo amigo en este lugar o si he sido embaucado. Esto no va a quedar así si me embaucaron, se los aviso. Aquí vamos. Ok. Me está gustando lo que veo, Me está gustando lo que veo. Epa. Tenemos a She-Ra. Si bien no soy gran fan de esta edición de He-Man, me gusta igual, va a ir para la colección. Sí, un montón de cosas metieron acá, Mirá este Webstore. Qué bueno que está. Tenemos a Sorceress también. Mosquitor. Por ahora. Las ediciones en chiquito de Revelations. Acá me agarró. No me digas que es un cassette. Un VHS de He-Man. Acá, este está bueno. Y... ¡tarán! ¡Tan! El público se lo quiere llevar, el público me lo quiere robar. ¡No! Enfocalo para que queden todos grabados que se lo quieren llevar. Lo vamos a hacer amigo de la casa, amigo del canal de YouTube del Cajón Retro. Así que me voy contento. Bueno amigos, vamos a meter un poco de realidad virtual. Tengo un... ¡Oh, man! ¡Oh, man! Esto es, te digo, pero qué cagón que soy. ¡Qué locura, loco! Porque parece como de... cuando va para abajo. ¡No! ¡Qué cagón que soy! ¡Oh, no! Mirá estos dinosaurios. No, muchachos, ¿cómo me gustaría que puedan ver lo que estoy viendo yo? ¡Me dijo que no daba miedo! ¡No! ¡No! ¡No te lo puedo creer! ¡Dinosaurio de mierda! ¡Hijo de su madre! Ahí terminó. Bueno amigos, eso estuvo pero tremendo. No sé si se escucharon mis gritos o no. Habrán visto que soy bastante cagón. Yo soy muy cagón. Mirá estas esculturas que hay acá. Me dieron permiso para tocar e incluso agarrar. ¡Oh, pesado! Es símil metal, pero no es de metal. Es como si fuera una especie de arcilla. Mirá lo que es esto. O cerámica, de repente. Estas esculturas tienen un valor de $60. Mira esto. Esto es Steampunk Wolf. Agarrá el nivel de detalle. La verdad que esto es impresionante. Y me decían que está todo hecho a mano, lo cual hace que sea más increíble todavía. Le voy a apoyar despacito, eso también vale $60. Esto está impresionante, mira. Y vale $50. Mirá la parte de atrás. Qué bueno que está para poner en un estante, tenerlo ahí de adorno.
Y vamos a mirar estas de acá que son ya en color dorado. Me vas a acordar a los Maximals. A los Maximals de... Pero no es eso, solo que a mí me llevó. Y esto vale $40. Mira esta calavera. Súper detallado. $25 vale. Mira qué bueno que está. Es toda una curiosidad esto, ¿eh? Realmente, sinceramente, yo de verlo, más o menos porque de conocer los precios acá en Estados Unidos, pensaría que esto no vale menos de $50. Verlo a 25, wow. Y de las figuras que les mostré antes, yo menos de $100 no pensaría que nada de eso valía, y sin embargo están a 60. ¿Para qué les quiero mostrar alguno más? Mirá esta piraña. Qué bueno que está. Oh, y se ve que tiene, mira, tiene una lucecita acá arriba. Tiene pila. Tremendo. Esto vale $85. Esta gente se merece un aplauso. Mira, todavía estamos en el mismo stand donde estábamos mostrando esas estatuillas recién. Mirá el Groot que tienen acá. Me lo quiero llevar a mi casa de lo lindo que es. $325, te digo. A ver, lo voy a tocar un poquito nomás. ¡Oh, no! Mirá ese Godzilla que está ahí. ¡Look! ¡Es Godzilla, baby! ¡Mirá! Che, mirá los dragones que tienen acá. Esto es todo dragones. Capaz que esto tenemos que engancharlo de frente, no los quiero tocar. Pero mira qué es esto. Ya ahí más o menos con la cámara se debe agarrar que es una masivo, ¿no? Qué lindo el nivel de detalle. Este azul está a $190. Después estos de acá que son más chiquitos, mira, $90. Este de acá, $35. Qué bonitos. Y es este blanco que tenemos acá, también está a $195. Y acá estas figuras, yo estoy seguro que a Seba y Jess esta parte les van a encantar. Mirá quién está acá. Elvira, que justamente el otro día estábamos hablando. Hay 2 versiones de Elvira. Oh no, tiene 3 versiones, hay otra más. Qué bueno, ¿eh? Acá tienen el Guasón, mirá, $160. Este tremendo, que no es la primera vez que nos encontramos con Chucky, en ese Chucky 550, pero sí es la primera vez que nos encontramos con la novia de Chucky. $550. Qué brutal que están estas figuras. Y acá hay de ET, mirá qué bueno. Qué lindo que está. Yo soy fanático de la película E.T. Muy bonito. Y este tiene pila y se le prende la lucecita del pecho. Lindo están este, ¿no? Vamos a ver con qué otra sorpresa nos encontramos. Sector videojuegos, algo siempre me encanta y no quiero que falten mis videos. Acá hay una torre que ahora se los voy a mostrar, pero estamos apretados, está lleno de gente. Hay una torre llena de PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360, veo algo de PlayStation 1 también. Después acá hay Nintendo 64, Super Famicom, Game Boy Color. Vamos a agarrar una cajita como hacemos siempre. Tenemos Sonic de Game Gear, Sonic 2 también para Game Gear. Qué buenos juegos otros juegos de Game Gear. Bueno, acá no quiero que se caiga nada. Oh, juego de Tasmania, mirá. Acá pasamos a Game Boy. El libro de la selva. Ninguno tiene... Ah, sí, mirá. $5. ¿Ahora cuánto están los de Game Gear? $6. $10. Oh, esto es de Virtual Boy, mirá. Juego de Virtual Boy, $15. Wow, no nos encontramos nunca juegos de Virtual Boy. Crash Dummies. Juegazo, Crash Dummies. $10. ¿Qué opinan de la Virtual Boy? ¿Una consola, uno de los fracasos de Nintendo o no? Vamos a ver qué hay de Nintendo 64, que generalmente mostramos muy poco. Es más, creo que es la primera vez que encuentro un stand que tenga tanta cantidad de juegos de Nintendo 64. Voy a agarrar al azar, ¿eh? Tenemos el Mario Party, $30 el Mario Party. Donkey Kong 64. Mirá, lo hice al azar y agarré un super clásico, ¿eh? Otros $30. 007, $15. El Super Mario 64, $40. Mario siempre un poquito más caro. Otro Donkey Kong. Acá tenemos un Yoshi y está $30. Misión Imposible, $10. A ver, quiero tener una referencia, por ejemplo, con este juego que yo sé que no es muy amado. Es un juego de fútbol americano. $5. Ok, claro. Por eso es que no es muy amado. Che, mirá, acá atrás hay de Sega. No los había visto. Ok, el Vector Man me gusta. $15 el Vector Man. Super Battleship. $5 el Super Battleship. Pit Fighter. $9. Juego de carreras, el Hard Driving. $5. Bueno, están $5 todos los de Sega Genesis. Enfocate en esta parte de acá, que están los juegos de Game Boy Color cerrados. Mirá. El Zelda está $230. El Zelda Oracle of Ages está otros $250.
Oracle of Seasons no tiene precio, así que eso se los debo. Bueno, esto acá sí hay una joya, difícil de encontrar, caro. O sea, no es que él lo tiene caro, vale caro, es muy difícil. $700. Calculo que si mi buen amigo Damián Ciacia está viendo cualquier otro coleccionista de juegos de Nintendo, lo van a conocer. $700. Es caro, pero lo vale. Es bien difícil de encontrar. Mirá, acá tenemos el Shadowrun. $120 para Sega Genesis en caja. Otra cosa bien difícil. ¿Y sabés qué estoy viendo ya? Que ya estoy enloquecido de Super Famicom. Te lo voy a mostrar. Mirá lo que hay acá. De Super Famicom, el Mario Kart en caja por $40. $20. Tenemos un Super Mario por $20. Acá tenemos un Super Mario Kart por $20. Mirá como para que compares. $20 solo, $40 en cajita. Acá tenemos otro Mario Kart, así que lo voy a saltar. Y un Donkey Kong para Super Famicom. Creo que podemos comprar. Vale $15 suelto. Todo esto de acá. Bueno, acá hay juegos de Dreamcast. Está cerrado, no lo voy a poder abrir. Pero aunque sea le hacemos un paneo de arriba. Acá hay muchos juegos de Dreamcast. Algunos de PlayStation 3. Hay algunos juegos de GameCube también. De Super Nintendo, que hay una tira entera. Pero bueno, como está cerrado no quiero molestar, la verdad que el día está bien apretado, lleno de gente. Y ahí, si te fijas, hay muchos juegos más cerrados en caja. Mirá, tenés los Zelda, tenés Metroid, hay Pac-Man, hay juegos de Nintendo, veo cajas de Atari. Qué cantidad de juegos, qué bueno ver todos esos en caja. Mirá el Mario Party 2, $140. Che, mirá acá abajo, esto está repleto de juegos, estoy haciendo lo mejor que puedo. ¿Se acuerdan de, creo que esto era Monstruos de Verdad, el nombre de los dibujitos? De Nickelodeon. No sabía que había un juego para Sega Genesis. Ah, mira, acá está el mismo juego, $30, pero en caja rígida. Monstruos de Verdad. $55. El Phantasy Star 3. Jurassic Park. $20. Tenemos Bulls vs Lakers de básquet. Qué brutal, ¿eh? Qué brutal. Todos los juegos cerraditos. A ver, ¿qué es esta caja? Mirá, es el Battle Squadron. ¿Cuánto hace que no veía este juego? No tiene precio. Este juego... voy a hacer un sincericidio, no lo conozco, ni siquiera entiendo lo que dice acá. Así que si alguno sabe qué juego es este, me lo deja en los comentarios. No, nunca lo había visto. Bueno, interesante, ¿no? Interesante este stand de acá. Mira, Rey León, $20. Les dije que esto iba a estar pesado. Mirá lo que es esta mesaza al estilo Mirta Legrand, ¿no? Soy Mirta. Te mando un beso enorme. ¡Qué mesaza! Che, no, mirá lo que es esto. Godzilla, King Kong, Kaijus, Ultraman. Una barbaridad. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto, a ver. ¡Oh! Es de Godzilla gigante. $1.600 vale. Aquel que está atrás vale $2.570. Mira este, 1.400. Este sería el Godzilla de, ¿qué es? ¿71 o 72? No recuerdo, después lo corrijo con el video. De los más hermosos a mi criterio. Qué lindo con sus detalles. Después están en chiquititos. Estos de acá no tienen precio, pero ya son figuras que hemos visto en convenciones anteriores. Generalmente están $80. Todo lo que tienen acá es traído de Japón. Mirá lo que es ese Godzilla naranja de allá. Muero por saber el precio. Qué figura más hermosa ese Godzilla. Al igual que el que está al lado en color marrón, que ya es de la línea nueva. Mirá lo que es. Mirá lo que es ese animal. Qué tremendo, hermoso. Y dale un paneo a toda la mesa. Mirá lo que es la mesa en sí. Mirá este Ultraman que está acá. Mirá lo que es esto. Hermosísimo. Qué bueno que está el Ultraman. Y mirá toda la cantidad de Godzilla. Allá está Mecha Godzilla, mirá, $1.395. Mirá lo que es ese Mecha Godzilla. Qué bueno detalle, pero aparte el tamaño, ¿no? Quiero tener este Godzilla gigante en el medio de la...
habitación. Mucho coleccionable acá, ¿eh? Mucho coleccionable hay acá. Mucho kaiju. Raro no hay nada de shoguns. No me sorprendería ahora cuando damos la vuelta encontrar algo de shoguns. ¿Qué piensan? ¿Les gusta todo esto? Ah, bueno, estamos dejando fuera un poco a King Kong, ¿no? Pero también hay algunas figuras de King Kong. Ahí tenés King Kong también en su primera edición. No me acuerdo del año, ¿no? De ese King Kong. Después tenemos ya en versión más nueva, ¿no? En línea con las películas. Qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿qué piensan? ¿Les gusta esta mesa de coleccionables? ¿Qué precios también, no? Porque la verdad es que... A ver, no digo que no los valen, creo que los valen. Estamos hablando de un Godzilla, $1.600, $2.300 por allá. Es como un presupuesto un poquito más elevado. Pero definitivamente pones eso en tu colección y es un punto de atención. No, y no que se malentienda, no estoy diciendo un punto para llamar la atención. Es un punto de atención. Imagínate, cada vez que entre a mi oficina o a mi cajón retro, eso me quedo mirándolo enamorado. Qué hermoso esta mesa de acá. Vamos a dar la vuelta a ver si tienen alguna otra cosa sorprendente. Bueno, del otro lado, más cosas hermosas. Mirá, este Ultraman, $895. Acá lo tenés en 8 pulgadas por $30. Esto es del año 2020. Mirá lo que es esa caja de Godzilla, increíble. $285 con la figura adentro. Increíble. Y metele ahí un video que ahora lo tenemos acá en primera plana. Esta hermosura de Godzilla, que me parece fantástico. Este es el que, si tengo que decir que me llamó más la atención, el ítem que más me encantó de esta convención es este Godzilla que estamos viendo acá. Les digo, incluso más que los bustos que vimos allá de Vision, de Iron Man, de Batman. Ese Godzilla está... ¡Qué preciosura! Y bueno, acá arriba también, mucho Godzilla, mucho kaiju. No me quiero volver repetitivo. Mira, acá abajo tienen cajones con juguetes. Vamos a chequear un poquito qué es lo que hay. Acá tenemos de la línea de Marvel, tenemos Thor. Acá tenemos creo que un Aquaman, mirá, $9,99. Me voy a pasar al cajón de al lado, vamos a ver qué hay acá. Estos son los de venir a revolver, ¿viste? Batman no tiene precio. Acá tenemos otro Batman de la película Batman vs Superman. ¿Qué más hay acá? Más miniaturas. Vamos a ver en el de acá al lado, mirá. Acá estoy viendo Copperhead de Batman, uno de los enemigos. Vamos a volver a acomodarlo. Shazam, mirá, $8. Está bueno. Y acá lo tenemos a Shazam también en grande, mirá. Este está a 65, ya en tamaño más grande. ¿Viste? Están volviendo los juguetes de tela. Tiene el cuerpo de... ¿Cómo se dice? No es de plástico duro. Está relleno y es de tela. Así que eso es como que está... Hay ítems coleccionables que los están volviendo a hacer así. Bueno, hermoso lugar. Hermoso lugar. Creo que hemos recorrido prácticamente todo. La verdad es que no puedo poner todo en el video porque sería un video, pero de horas. Entonces es como que trato de agarrar lo que más me gusta y lo que sea distinto, como para salir de lo que siempre ponemos en el canal y así que sea un poco más, ¿no? Dinámico y nuevo. Bueno amigos, entonces esto ha sido la maravillosa Comic Con en mi ciudad de Tampa, Florida. Tengo acá un guitarrista que está ahí dándolo mejor. Ha sido un evento increíble, la verdad. Bueno, ya me conocen, yo me emociono enseguida, vuelvo a mi niñez. Cuéntenme, déjenme en los comentarios algo que les haya gustado más, qué les pareció este evento. Y ya saben, siempre digo lo mismo, si llegaron hasta acá es porque lo que hice les gustó, así que se los cambio por un like por acá, se suscriben por acá y qué es lo que viene, los que me conocen se lo saben, nos vemos la próxima.